Amigos de Pocas Palabras, bienvenidos a una edición más de nuestro espacio, hoy en muy buena compañía. El padre Pedro Aguilar, bienvenido, director de comunicaciones de la Conferencia Episcopal de Venezuela. ¿Cómo Vale, está? muchísimas gracias. Bienvenido a su casa. Gracias. Padre, muchos temas de los que hablar. Usted como director de comunicaciones, además de la Conferencia Episcopal, nosotros venimos haciendo una serie de programas, en pocas palabras, con organizaciones, instituciones y particulares que vienen trabajando en lo que, en lo que estamos padeciendo, en esta crisis humanitaria que de alguna u otra manera toca a buena parte de los hogares de Venezuela. En este caso, la Iglesia Católica ha sido fundamental, no solo porque, en situaciones difíciles la gente va a buscar refugio espiritual en la Iglesia, pero además en el caso de la Católica ha sido muy solidaria. Se conoce, por lo menos en el caso de Caracas, casi todas las parroquias tienen algún tipo de solución o paliativo a la situación. Pequeños comedores, guarderías para niños, una cantidad de cosas. ¿Cómo está haciendo la Iglesia Católica para colaborar en esta situación? Sí, definitivamente nosotros vivimos una situación bastante crítica ante esta crisis que vivimos. Realmente es una crisis humanitaria, aunque algunos no la quieren llamar de esta manera, pero tiene nombre y apellido y justamente esto es una crisis humanitaria. Esto es un trabajo que siempre la Iglesia ha hecho, o sea, en mayor o en menor medida, siempre la Iglesia ha estado apoyando las diversas circunstancias, los diversos problemas en las distintas realidades de los países, específicamente en Venezuela, a través de los comedores, a través de la asistencia. Pero hoy en día, ante esta situación que vivimos en la actualidad, el trabajo asistencial ha ayudado mucho más. Digo que es asistencial justamente porque es el trabajo de un momento, es el trabajo de paliar más o menos una situación, porque no nos corresponde a nosotros como iglesia ni como instituciones o de las distintas ONG que pertenecen a la iglesia de solucionar el problema que tenemos. Hay responsables y ellos son los que tienen el deber y la responsabilidad de velar por el bien común del pueblo venezolano específicamente. Pero la Iglesia no deja de hacer su trabajo, por supuesto, y este trabajo consiste justamente en despertar más la solidaridad. Desde hace algunos años se han venido con algunos programas en específico, por ejemplo, como el de la olla solidaria, y esta olla solidaria lo que ha hecho es aumentar la solidaridad. Hemos podido constatar en todo el país, porque nosotros hacemos un monitoreo, que no lo hacemos solamente desde un escritorio, sino que vamos a los lugares, a las distintas diócesis, nos reunimos justamente con los distintos actores que trabajan en las pastorales en la iglesia, y allí podemos comprobar a través de cifras, a través de fotografías, a través de la presencia, de la manifestación inclusive de la gente que está en los distintos campos, en los barrios, el trabajo solidario de los mismos pobres hacia los pobres. O sea, ha habido un despertar solidario justamente. Algunos pueden decir a lo mejor que tal vez no ven la solidaridad de alguna manera, pero sí se ha despertado de una manera más profunda, de una manera auténtica la solidaridad. Son los mismos pobres que están ayudando a los pobres en este momento y la Iglesia ha podido canalizar este trabajo de asistencia en la Conferencia Episcopal Venezolana a través de Caritas, por ejemplo. O sea, hay una farmacia solidaria de ayuda donde la gente diariamente van por lo menos más de 300, 400 personas a ver si consigue el medicamento. En algunos casos sí, en otros no. Y cuando se consiguen, se trata de ayudar en lo posible a quienes lo necesitan. Y así también tenemos, por ejemplo, la Casa de la Misericordia, allí mismo dentro de la Conferencia Episcopal Venezolana, donde se le da la olla solidaria a algunas personas que están en situación de calle, que no solamente son indigentes, sino también son personas que han quedado huérfanas, padres que han quedado huérfanos de hijos, que ahora pareciera que se da esta situación diversa, sí, situación de abandono, y por supuesto no tienen que comer, no tienen trabajo, están en una situación de abandono y tienen que acudir a esto. O sea que allí no solamente hay gente de la calle, sino hay gente que también están solos, que no tienen las posibilidades. O sea, ha habido un gran contraste ante la situación que vivimos, pero la iglesia siempre entonces allí apoyando y consolando, que es nuestro trabajo como iglesia, poder canalizar cuesta arriba, porque no se hace fácil justamente ante esta situación poder conseguir todos los recursos necesarios para poder ayudar a la gente. Empezó su comentario hablando de llamar a las cosas por su nombre y se refirió a la ayuda humanitaria en medio de una crisis humanitaria. Recientemente estuvo la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, principalmente constatando la situación en cuanto a los derechos humanos y a lo que tiene que ver, además de
persecución política y presos políticos, la realidad de la crisis humanitaria en materia de alimentación y de salud principalmente. ¿Tuvo la Iglesia Católica la oportunidad de tener algún contacto con Bachelet? Sí, ciertamente un encuentro con esta comisionada, alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, y una comisión de la Conferencia Episcopal Venezolana encabezada por Monseñor José Trinidad Fernández, que es el secretario general de la conferencia. Allí se le entregó un documento y hubo un diálogo bastante abierto, sincero, muy cordial, por supuesto, donde se le presentó la realidad, que no es que la desconoce como tal, o sea, es conocedora de la realidad, pero qué bueno escucharla y que se permitió escucharla desde los actores, desde los protagonistas de la historia y de quienes de alguna manera tratamos de ser voz de aquellos que no pueden acercarse en ese momento. El encuentro estuvo pautado más o menos para que fuera unos 10 minutos, sin embargo se extendió justamente por la preocupación que hay de esta comisionada ante esta situación. Una de las cosas que se pidió justamente que en el informe que se va a presentar el próximo 5 de julio pueda mostrarse la realidad verdadera de lo que está sucediendo en Venezuela. Nosotros creemos que va a ser muy positivo en este sentido, estamos confiados, estamos esperanzados. Algunos dicen, bueno, pero es que fue que el gobierno quien la trajo y bueno, está bien, a lo mejor en este momento es quien ostenta el poder y de alguna manera estaba su responsabilidad, pero el hecho de que haya venido ya es un signo positivo porque hay un reconocimiento de que hay una situación grave en Venezuela. O sea, el hecho de que le hayan permitido vivir, pero venir no significa que, bueno, es porque esté a favor o en contra de, sino que su presencia justamente es una posibilidad para también seguir demostrando al mundo la situación que vivimos como venezolanos. Hay que hacer lecturas de fondo, hay que hacer lecturas entre líneas ante esta situación, porque esto nos ayudará entonces a seguir impulsando a nivel internacional y seguir presionando ante esta situación que vivimos como país. En esta dualidad que vive el país con dos gobiernos en disputa, ¿la Iglesia Católica o la Conferencia Episcopal ha recibido algún tipo de presión para posicionarse a favor de alguno de los bandos? No, no ha recibido ninguna presión en absoluto y nuestra postura siempre ha sido desde la Conferencia Episcopal Venezolana, el Episcopado Venezolano inclusive que ha sido reafirmado en todas sus exhortaciones y comunicados, es estar al lado del pueblo, que es el que sufre en particularmente y que al final es quien debe recibir la atención, porque quienes son personeros o encargados o responsables de las políticas o del gobierno son personas que pasan tal vez, y nuestro papel es estar justamente al lado de quien verdaderamente sufre y en este momento es el pueblo venezolano. Sí se ha pedido, por supuesto, en distintas circunstancias, se ha hecho desde el Vaticano, lo ha hecho la Conferencia Episcopal Venezolana en todo momento, es que se reconozcan y se respeten los distintos poderes que han sido elegidos democráticamente, por ejemplo, como en el caso de la Asamblea Nacional, cosa que no ha sucedido, que por ejemplo la liberación de los presos políticos, la apertura de un canal humanitario y unas elecciones libres y transparentes que son peticiones que se han hecho, inclusive desde aquella vez el cardenal Parolín cuando envió esta carta de parte del Papa Francisco, son las peticiones constantes y se mantienen hoy en día porque creo que es importante para mantener una estabilidad. Fueron acuerdos a los que se llegaron, no se cumplieron, pero se mantiene la postura. O sea, la Iglesia mantiene la postura, primero, de estar al lado del pueblo, que es quien lo necesita y por eso estos programas de ayuda y de acción solidaria y de asistencia para aquellos necesitados. Y segundo, por supuesto, la postura a nivel de la historia siempre será a través de aquellos que necesitan de la acción, de la buena acción, por supuesto, de quienes trabajamos dentro de la Iglesia. Estos temas, por ejemplo, se tocarán en la próxima Asamblea de Obispos. Bueno, desde cita al 12 estará la Conferencia Episcopal Venezolana reunida en su 12ª Asamblea. Por lo general son 2 asambleas al año, una en enero y una en julio, que son asambleas ordinarias. Siempre se habla sobre la realidad país. En este caso se van a hablar de desafíos pastorales, o sea, como iglesia, ¿qué seguimos haciendo a nivel pastoral? Porque no nos corresponde hacer lo de los políticos, que no significa que la iglesia no debe opinar sobre política, porque la polis o la política es el bien común de todos y por supuesto eso, inclusive el mismo Papa Francisco nos anima a esto. Y entre las otras cosas, por supuesto, bueno, estos desafíos pastorales ante esta situación que hacemos, porque no solamente está lo asistencial, también lo espiritual, porque esta situación lo desgasta, esta situación a uno, muchas personas entran en depresión, hay un cansancio inclusive a veces de tirar la toalla, de desesperanza. Entonces nosotros, ¿qué hacemos justamente ante esta situación? Y eso, bueno, básicamente va a ser uno de los temas a tratar en esta conferencia. Recuérdenos la fecha.
del 7 al 12 de julio de este año. Seguramente Benepres estará presente en la conferencia episcopal, atendiendo la invitación que nos hagan, por supuesto, para llevarles a todos ustedes la información que pueda generarse desde la Asamblea de Obispos. Padre, en un país en crisis no hay institución que se escape. El gremio empresarial está muy afectado, hay muchos empresarios que sencillamente han bajado la Santa María, los sindicatos también están muy golpeados, disminuidos en su capacidad y en su poder como institución sindical, de representante de los trabajadores. Y así si lo trasladamos a la Iglesia, a lo interno, ¿cómo está llevando la crisis? ¿Cómo se sostiene una institución tan grande como la Iglesia Católica, que además no es solo sostenerse a sí misma, sino buena parte de lo que hace la Iglesia es ayudar a otras personas? ¿Cómo afecta la crisis a lo interno, hacia la Iglesia Católica? Yo creo que no hay sector aquí en el país que no se haya visto afectado ante esta situación definitivamente. Todas las instituciones a nivel eclesial, las parroquias, los centros asistenciales. Yo creo que la gracia de Dios es lo primero que nos ha acompañado definitivamente para poder hacer el trabajo que se está haciendo en este momento ante esta situación de crisis que vive el país. Por supuesto, lo que la gente podía dar para ayudar para proseguir con algunas obras se ha visto cuesta arriba. Sin embargo, creo que Dios nunca se deja ganar en generosidad y eso es lo que ha hecho posible que en medio de las dificultades, sin tener grandes recursos, se ha podido hacer un gran trabajo. Y eso justamente ha sido producto de la solidaridad que te mencionaba al inicio. O sea, es la misma gente la que está aportando o trae de su casa algo para poder ayudar a otras personas. No manejamos, por supuesto, grandes recursos, pero lo que hay que entra de la colaboración de la gente es lo que justamente se utiliza para poder apoyar estas obras sociales que en este momento. Sin embargo, vemos en muchas partes del país la preocupación del episcopado venezolano, por ejemplo, en el caso de los sacerdotes, muchos sacerdotes que a veces no tienen que comer. O sea, es una realidad de todos los venezolanos, no es que estamos exentos de esta realidad. Me imagino que la diáspora también ha llegado sí, inclusive porque, bueno, algunos tienen muchas enfermedades que no se pueden tratar aquí en Venezuela, o tratamientos, o tienen que hacerse diálisis, o sea, cualquier cantidad de cosas que también afecta, porque, bueno, somos seres humanos también y a esta realidad no nos escapamos. La percepción que tiene la gente de que este papa es un papa mucho más político, ¿es correcta o no? De ser correcta, está bien tener un papa mucho más político y está bien que un papa se le conozca, aunque tenga idea política y la exprese, que se vea tan clara su rol o su camino ideológico. Yo creo que tú has mencionado una palabra muy clave ante esto, es la percepción que pueda haber o que otros inclusive han intentado dar del Papa Francisco. El Papa Francisco tuvo la oportunidad, porque trabajaba en la sala de prensa del Vaticano en ese momento, desde la elección de su momento de su pontificado, y ya desde el mismo hecho, cuando el Papa Francisco sale al balcón que dice buonasera, buenas tardes en español, fue un gesto que sorprendió muchísimo, porque ya estaba, desde allí comenzamos a ver que estaba rompiendo con algunos paradigmas a los que se venía acostumbrado. Inclusive vemos que, bueno, él cambió algunas cosas, porque, bueno, es un papa que ha venido justamente del trabajo con la pobreza. El que tú ayudes a los pobres, el que tú estés a favor de los pobres, no es de izquierda, no es de derecha, es cuestión de humanidad, es de sensibilidad, de solidaridad. Creo que algunos se han aprovechado de esta imagen misericordiosa del Papa Francisco porque eso es lo que él ha trabajado. Si vemos sus escritos, por ejemplo, Evangelii Gaudium, Amores Leticia, que son escritos bastante profundos y que invito a leerlos porque ahí habla de la generosidad y justamente de lo que es la vivencia del Evangelio. Algunos han aprovechado esta imagen a beneficio. Lamentablemente, aquí en Venezuela, tanto actores del gobierno como de la oposición han querido aprovecharse de esta figura del Papa y lo que han hecho es dañarlo. El Papa Francisco siempre ha sido una persona creyente de lo que es de la cultura del encuentro, de la conciliación, del diálogo, del poder solventar las cosas en función del bien común.
no es ni comunista, no es de izquierda, o sea, es imposible. Creo que es una persona centrada en Cristo y es, bueno, un jefe es un jefe espiritual, es una persona que de alguna manera opina sobre situaciones a nivel mundial. Pero si vemos estos específicos, por ejemplo, hablamos de la comunicación de la ternura, de esa revolución de la ternura que el Papa Francisco ha hecho. Cuando inauguró, por ejemplo, el Año de la Misericordia, hace unos años atrás, no lo hizo desde el Vaticano, sino que lo hizo desde un país del África. Cada Jueves Santo, por ejemplo, va a realizar la misa del lavatorio de los pies, lo hace en alguna cárcel o con personas que son de distintas religiones, inclusive que están privadas de libertad, como un gesto de amor y misericordia, es decir, de podernos encontrar con el otro. Eso creo que son los aspectos valederos del Papa Francisco. En otros países no sucede esto porque no viven la misma situación que vivimos nosotros los venezolanos. Aquí se ha querido usar la figura del Papa Francisco a beneficio personal para hacerlo ver que está de nuestro lado. No, el Papa Francisco permanece al lado del pueblo venezolano y se lo ha dicho a los obispos venezolanos y lo ha expresado. De hecho, el año pasado, el 11 de septiembre, se reunió el episcopado venezolano con el Papa Francisco en lo que fue la visita a Clímena y allí le dijo, en la voz de los obispos venezolanos también resuena la mía. Porque los obispos venezolanos son como los representantes del Papa justamente aquí en este país y a través de lo que dicen los obispos en sus comunicados, en sus exhortaciones, el Papa Francisco tiene la confianza y lo ha expresado conjuntamente. Está súper preocupado, reza mucho por Venezuela y esta disposición de estar pendiente, imagínate, yo creo que inclusive he hecho un seguimiento de las palabras del Papa. Hay mucha gente que cree que ha sido poco, o sea, creo que le ha sido, atañen un poco la cuestión sí, ideológica porque sienten que no ha sido tan contundente el Papa con la situación venezolana. Es que yo creo que una persona que sea un líder espiritual como es el Papa, indistintamente San Francisco, cuál haya sido, creo que su papel siempre va a ser el de conciliador. No puede ser una persona que diga algo en contra de otra persona porque inclusive va contra los principios cristianos. O sea, yo no puedo desearle el mal a los demás, pero sí necesito que aquella persona, aunque pueda ser mala, aunque pueda tener un mal corazón, sin embargo, tengo que buscar la manera de que esa persona deje lo que está haciendo para que le dé el paso a las cosas buenas. Creo que lo que ha estado al tapete justamente es la percepción que se le ha dado el Papa Francisco aquí en Venezuela, pero es completamente todo lo contrario lo que la percepción venezolana ha tenido sobre la figura del Papa Francisco y por supuesto no sobre la mayoría, porque estoy seguro que muchísima gente en Venezuela lo aprecia, lo quiere y como te decía, he hecho un seguimiento justamente y ha sido uno de los papas que más ha hablado sobre Venezuela, que en cualquier bendición Orbi, en cualquier audiencia general los días miércoles en la catequesis, en mensajes de Navidad, en mensajes de Cuaresma, de Pascua, o sea, siempre hace una referencia a Venezuela y eso significa mucho. O sea, significa que es un papa que está pendiente ante una situación específica. Imagínate, está pendiente de todos los problemas del mundo, de todos los países del mundo y le llega información y que tenga ese privilegio con nosotros, con los venezolanos. Mira, creo que es cuestión de saber ver y sobre todo leer entre líneas. ¿Se podría esperar del Papa Francisco una renovación de algunos temas complicados para la Iglesia Católica como el divorcio, la homosexualidad, incluso el sacerdocio exclusivo de los hombres o el matrimonio dentro del sacerdocio? Mira, los temas creo que siempre van a estar allí en discusión, son temas que a lo mejor van a estar al tapete porque, bueno, son necesarios discutirlos, verlos y dialogarlos inclusive, pero creo que hay principios, creo que también hay situaciones que son muy propias de la fe, de la religión. Sin embargo, hay cosas que a veces se tergiversan justamente. En el caso, por ejemplo, de la iglesia no rechaza a los homosexuales ni nada por el estilo, más bien los quiere, los ama y porque es que no se condena al pecador, sino al pecado. ¿Sí? No es a la persona se le tiene misericordia, amor, porque bueno, se le invita justamente y la iglesia la acoge y lo ha expresado así. El Papa en algunos de sus documentos ha hablado de los divorciados vueltos a casar, de aquellos que viven una vida de santidad, que creo que también es importante y hagamos este llamado a la vida de santidad que es posible en medio de tantas dificultades y tantas cosas difíciles. O sea que ha tenido una apertura en algunos temas que creo que son importantes, pero que son temas que han sido reafirmados, porque también los otros papas lo han hablado de la misma manera, porque ha habido una secuencia de pontificado, o sea, no hay ninguna diferencia
en cuanto a lo que es el pontificado de Juan Pablo II, Benito XVI y en este caso Francisco, en cuanto a lo programático, en cuanto a ideas, en cuanto al trabajo que se ha hecho. Sin embargo, fíjate, el próximo año posiblemente haya una reforma de lo que es la curia romana. El Papa ha venido asesorándose con algunos cardenales hace algunos años para estudiar la reforma. ¿En qué consiste esto? Bueno, en lo que es la organización, en que hay que centrarse más en el trabajo del Evangelio, que hay que, cosas interesantes que han venido destacándose, por ejemplo, el hecho del uso de los medios de comunicación en la iglesia, que siempre ha sido muy importante. Antes era un pontificio consejo, ahora pasa a ser un dicasterio, es decir, que adquiere otro rango, y por primera vez un laico, periodista, es el presidente de este dicasterio. Precisamente antes era siempre un cardenal, hoy en día es un laico periodista que es el responsable de la comunicación del Vaticano. O sea, que son cosas, el Papa le está dando más protagonismo, por ejemplo, a las mujeres en algunos casos. O sea, que son cosas que son interesantes de leer y que cada quien aporta, y por supuesto yo creo que esa es la riqueza justamente de la Iglesia. Padre, nos queda un último minuto y quiero dejárselo para cerrar, como empezamos en la misma tónica, de entender un poco y de ayudarnos entre todos ante la situación que está viviendo el país. Las cámaras son suyas para enviarle a quienes nos puedan estar viendo el mensaje que usted quiera dar desde la Iglesia Católica. Bueno, invitarles por supuesto a mantener ese espíritu de solidaridad, no caer en la desesperanza. Somos un país que de alguna manera estamos llamados a renovar, a ser el ahora de Dios, a ser esa aurora naciente de Venezuela que tanto nos necesita y que por supuesto está despertando ante esta realidad. Los momentos difíciles pasan, las situaciones malas quedan, pero aún seguimos nosotros caminando y Venezuela necesita seguir construyendo una historia donde la solidaridad, la paz, la fraternidad, la reconciliación y el diálogo se hacen posible para que nosotros entonces como país podamos salir de estas cenizas. Había dicho que eran los últimos 30 segundos, yo les quiero robar 30 segundos más porque hay un tema que no puedo dejar. José Gregorio Hernández, ¿cómo va esa tarea? Excelente, yo creo que va muy bien. Realmente digo va bien porque el proceso se está llevando, se están haciendo todos los procedimientos pertinentes, en Roma se está trabajando un presunto milagro y creo que todo el proceso que debe ser, que tiene una secuencia, se está trabajando de la mejor manera. Ojalá pronto podamos tener la noticia de que José Gregorio Hernández pueda ser beato, pero hay que seguir rezando y cualquier persona a quien José Gregorio Hernández le haga un milagro debe llevar esa información a la Arquidiócesis de Caracas, en este caso, a la oficina de vicepostulación para que entonces sea estudiado y bueno, eso contribuye mucho más, no solamente a su beatificación, sino también a su futura canonización. Amén, que así sea. Padre, siempre bienvenido a su casa. Muchísimas gracias. Esta fue todo hasta ahora en esta edición de En Pocas Palabras. Nos vemos pronto. Hasta luego.